simple vista se considera a Kim Dan como alguien frágil, y puedo decir que la mayoría lo ve como solo eso. Un fisioterapeuta roto, melancólico y silencioso, que no se enfrenta al mundo, se arrastra con él y se deja llevar por circunstancias que le causan dolor en medio de relaciones marcadas por el poder y el abuso. Cada lágrima, cada momento tiene un costo para él, lo que hace que lo veamos como alguien infinitamente triste, alguien que despierta lástima o ternura. Pero ¿podemos decir que Dan es verdaderamente frágil? En esta ocasión hablaremos de Dan, el protagonista indiscutible de Jinx. Lo llamamos Danonino, Dancito, Dani y más. El día de hoy quiero presentarles a Dan como personaje, aunque no busco romantizar su sufrimiento ni pintar su silencio como algo bello, sino observarlo como lo que es, un hombre destrozado, profundamente marcado por el trauma, pero alguien que, a pesar de todo, sigue de pie. Sabemos que la historia de Dan se centra en su lucha por sobrevivir a un mundo que no lo ha tratado muy bien, que digamos, que se esfuerza y se sobreexige más de lo debido para poder salvar a la única persona que tiene, su abuela. Por ella es capaz de llegar a hacer cosas que ponen en riesgo su integridad física y emocional, lo que lo lleva a conocer a Jaekyun y a que ocurran todos los eventos que transpiran en el manga, de los que ya hablamos anteriormente, por lo que esta vez no lo repetiré para extender demasiado este video, ya que será bastante largo. Desde el principio se nos muestra a Dan como alguien extremadamente abnegado, alguien que hace todo por sobrevivir y superar los obstáculos que la vida le pone, y que han existido desde que tiene conciencia. Dan no tiene padres, por lo que es criado por su abuela, que dio todo lo que estuvo en sus manos para hacerlo sentir que no estaba solo en momentos clave de su vida, convirtiéndose así en su único apoyo, soporte y motivo. Sabemos que nuestro hámster ha vivido innumerables dificultades y abusos desde que es un niño, como el bullying debido a su orfandad, la constante presión y el miedo infundido por estos prestamistas, el acoso sexual por parte de otros doctores en los hospitales en los que trabajaba, y finalmente el abuso ejercido por él por parte de Jaekyun. Su vida parece haber sido una carrera sin descanso, siempre teniendo figuras de poder que le quitan la tranquilidad una y otra vez, lo que hace que desarrolle problemas mentales graves, además de problemas con el alcohol y el tabaco. Y con esto podemos darnos cuenta de algo simple: la personalidad de Dan ha sido moldeada por su trauma. Las constantes situaciones estresantes y traumáticas hicieron que Dan cediera, volviéndose una figura silenciosa, que en lugar de enfrentar aquello que le hace daño, lo evita. Cede ante situaciones que lo ponen en peligro y recibe el daño sin decir una palabra. Se vuelve sumiso, fácil de manipular, aceptándose a sí mismo como las figuras que ejercen poder sobre él creen que es: un objeto, una carga, alguien que merece lo que vive. En parte se condiciona a sí mismo, se culpa por cosas por las que no tuvo ni decisión, ni participación, ni mucho menos culpa. Por ejemplo, vive con un sentimiento de culpa debido a la enfermedad de su abuela, creyendo que si lo hubiera llevado antes al hospital, que si hubiera hecho algo, ella no estaría al borde de la muerte en ese momento. Es muy triste ver a Dan culpándose, odiándose, cediendo ante los demás y quedándose callado vez tras vez, a pesar de su claro sufrimiento. Y hasta podemos decir que es desesperante para los lectores. ¿Cómo puede alguien tan bueno, tan amable y servicial ser víctima de tanto sufrimiento? Ahora bien, a pesar de que el trauma moldea cómo se comporta ante distintas situaciones, no lo cambia completamente. Dan es resiliente, sigue manteniéndose firme, aunque roto, cada vez que un nuevo problema afecta su vida. A pesar de que no confronta, observa, cede pero no se rinde, mostrando que se adapta como método de supervivencia. Él resiste pasivamente en lugar de pedir ayuda a alguien que podría comprenderlo o mostrar simpatía hacia él, no porque no quiera hacerlo, sino porque en su vida nunca llegó a sentir apoyo por parte del mundo exterior. No habla porque nunca pudo ser escuchado realmente, y esto hace que de por sí sea un hombre aislado, triste y dependiente, una imagen borrosa de lo que alguna vez fue un humano completo. O más bien, la imagen borrosa de uno que nunca llegó a serlo. Sin embargo, las cosas empiezan a cambiar ligeramente cuando hay alguien que, entre muchas comillas, se preocupa por él, lo libera del peso que permanecía en su espalda, solo para poner uno diferente sobre sus hombros. ¿Qué pasa con Dan en el momento en el que conoce a Jaekyun? Al principio, cuando Dan se involucra con Jaekyun, no lo ve como alguien particularmente especial. Más bien reacciona a él como un abusador más y se asusta de su presencia. No obstante, esto cambia en el momento en el que el luchador empieza a hacerse cargo de él y de sus necesidades,
le da un lugar para vivir, paga sus deudas y también los tratamientos de su abuela. Ya sabemos que estas acciones no fueron hechas con buenas intenciones y ahora no es lo importante, porque lo que vemos es cómo le afectan a Dan. Esta es literalmente la primera vez en su vida que alguien cuida de él además de su abuela. Es decir, Jae-kyun se presenta como una figura tóxica para él, pero esa vez como el único capaz de hacerlo sentir mínimamente escuchado, hacerlo creer que alguien se preocupa por él, dándole una esperanza que es aplastada por las palabras de Jae. Mientras sus acciones los hacen sentirse cuidado, sus palabras lo llevan a considerarse como un objeto y una carga para Jae-kyun. Aún así, con todo esto, Dan empieza a desarrollar sentimientos. Al principio son de pura admiración por su innegable habilidad para desenvolverse en los combates, pero pronto dicha admiración se convierte en una especie de enamoramiento. Y claro, no podemos dejar de lado el hecho de que el sexo también influencia su perspectiva. Este supuesto enamoramiento llega también con una nueva iniciativa por parte de Dan, aunque torpemente empieza a mostrar voluntad para hacer las cosas, ya que en un principio lo vemos como alguien que simplemente responde a sus obligaciones. Toma pequeñas decisiones que nos muestran que él empieza a cambiar, empieza a reaccionar de manera distinta y también a confrontar, en este caso, a sus propios sentimientos. Sin embargo, los sentimientos que Dan presenta no se pueden considerar amor. ¿Y por qué si dicho enamoramiento está logrando cosas nuevas, decimos que en realidad no lo es? Esto es en realidad bastante sencillo, porque este amor que no lo es como tal es una respuesta emocional distorsionada a alguien que muestra un mínimo de humanidad hacia él debido a años de carencia afectiva, abandono, trauma y abuso. Lo que siente es una necesidad emocional confundida con el afecto que tiene como origen, una vez más su trauma del pasado, con una familia inexistente sin los vínculos emocionales que necesitaba, pero que su abuela no pudo brindarle sola, y además sin la existencia de amigos o de redes de apoyo a lo largo de su vida, que lo dejan aún más desprotegido, haciendo que se aferre a Jae-kyun como si este fuera un salvavidas, sin darse cuenta de que él solo lo está hundiendo más profundo en las aguas de la soledad. Entonces, si no es amor, ¿qué hace que Dan se quede? Así que no es amor, nunca lo fue. Pero la coexistencia con Jae-kyun vino mucho antes de que estos sentimientos se presentaran en Dan, lo que nos hace preguntarnos cuánto de esa convivencia es elección propia. Naturalmente, para responder tenemos que mencionar tanto su situación económica como laboral y emocional, además de la condición de su abuela, por supuesto. Al principio vemos que Dan no tiene una manera estable de sustentarse, no puede pagar un lugar mejor para vivir, ni mucho menos los tratamientos de su abuela. Dan hace lo que puede por conseguir el dinero que necesita mientras lidia con una deuda que consume todos sus ingresos. Llega un punto en el que no tiene salida, no tiene a dónde correr, pues cada sitio es una amenaza. Es como si caminara sobre un hielo delgado que se romperá en cualquier momento. Y es justamente entonces que Jae-kyun aparece en su vida como un supuesto salvador para él. Lo hace dependiente por completo de sí, a tal punto que Dan necesita a Jae-kyun para poder sobrevivir. Hablamos de una relación de poder que se fundamenta en el dinero. José Javier paga sus deudas, pero ahora Dan le debe a él. Lo acoge en su casa, lo ayuda con su abuela, pero todo a cambio de sexo. El luchador redefine el consentimiento, haciendo que Dan no pueda decir que no, que empiece a creer que solo sirve para eso, que le debe algo a Jae-kyun. Y ahí está el punto. Empieza a creer una especie de deuda emocional, sintiendo que debe quedarse porque es su obligación pagar tal deuda. Después vemos como Jae-kyun desvaloriza el esfuerzo de Dan diciéndole que es su trabajo. Luego empieza a mostrarse algo amable con él y con su abuela, dándole cierta esperanza para finalmente actuar con crueldad hacia él, repitiendo este ciclo cada vez, confundiéndolo y haciendo que asocie esos sentimientos mezclados con gratitud y admiración, por lo que Dan se sumerge en un círculo vicioso del que no tiene escapatoria. Vive en una contradicción constante entre las palabras de Jae-kyun y sus acciones, en donde le dice cosas horribles a Dan pero actúa como su salvador, lo que lo lleva a quedarse, esperando que ese afecto sea real. Jae-kyun lo domina completamente, incluso sin la necesidad de golpearlo. Mantiene a Dan encerrado, aislado de los demás, lo suficientemente lastimado y dependiente como para que no huya, pero a la vez lo suficientemente esperanzado como para que se quede. Vemos como Dan tiene esperanza, incluso que Jae-kyun aplaste su corazón todo el tiempo. Siempre espera, quiere creer o se pregunta si él realmente está preocupado, si realmente es importante para Jae como en el fondo espera hacerlo. Pero no es solo la deuda emocional.
Mientras la historia avanza, se sugiere que Jaekyun también carga heridas propias. A pesar de no saber esto, Dan se encuentra buscando cuidar de su abusador, lo que genera un vínculo traumático o trauma bond. De hecho, este es un concepto que investigué para hacer este video y me gustaría explicarles lo que implica. Por supuesto, dejaré mis fuentes en la descripción. La teoría del trauma bonding se define como fuertes apegos emocionales que son desarrollados, continuados y repetidos desde dos características específicas de las relaciones abusivas: desequilibrios de poder y un trato intermitente entre bueno o malo. El desequilibrio de poder es creado y sustentado por la dependencia e imponencia de la víctima hacia el perpetrador, quien tiene control y dominancia absoluto sobre la víctima, alimentado por el trato intermitente entre bueno o malo, en la cual la disfunción del trauma bonding está en su máximo poder e interfiere con el deseo de la víctima de irse y la influencia de quedarse. En consecuencia, el trauma bonding es un apego disfuncional y malicioso que prospera en los sentimientos traumáticos de peligro, vergüenza, miedo y explotación. Los entornos relacionales que dan vida al trauma bonding son altamente predominantes y muy a menudo invisibles para los marcos sociales, culturales y espirituales. Hay una polaridad disfuncional de componentes positivos y negativos que concurrentemente ocurren dentro del apego del trauma bonding, en el que los perpetradores son visiblemente amables, cariñosos y devotos, e invisiblemente controladores, manipuladores y abusivos emocionalmente. Los dos factores que están involucrados en el trauma bonding son, primero, las víctimas queriendo ser amadas y segundo, las víctimas teniendo un concepto disfuncional del amor, que incluye abuso físico y emocional, ambos de los cuales se originan en situaciones adversas de la niñez. Otros factores que fortalecen el trauma bonding en el que la víctima se queda o vuelve con su perpetrador, entre otros, son: solo mencionaré los que sean relevantes para este análisis, pero si deseen investigar más a fondo al respecto, el artículo que leí incluye una gran cantidad de información. Continúo. La fuerza del apego emocional con el perpetrador. Falta de amigos o familia disponibles para ayudar a la víctima. Falta de recursos financieros o de vivienda para la víctima. Baja autoestima, creación de significado y propósito en la vida de la víctima. Miedo de ser dañado físicamente o asesinado por el perpetrador. Falta de conocimiento sobre abuso psicológico. Aislamiento del mundo exterior. Sentimientos de desmoralización e inutilidad. Negación, minimización y racionalización del abuso. La víctima sintiéndose atrapada con la necesidad de sobrevivir. Todo lo que vemos en este artículo es lo que se replica en el manga. O más bien, es como si siguiera todas las descripciones al pie de la letra. El desequilibrio es palpable. Jaekyun tiene poder económico y emocional sobre Dan. Es la única figura de protección que posee, pues no tiene redes de apoyo externas. No tiene absolutamente nada, lo que lo hace más vulnerables. También están los momentos malos, que engloban los abusos sexuales y emocionales, y los momentos buenos, que ya hemos hablado antes. Momentos en los que las palabras desmoralizadoras de Jaekyun pierden relevancia debido a sus acciones. Estos momentos de apoyo o de ternura, que si bien son escasos al principio, se sienten como una bocanada de aire antes de que Dan vuelva a hundirse. Esta mezcla genera confusión afectiva en Dan, que no puede separar el afecto del daño, llevándole a crear un apego emocional hacia Jaekyun que es incapaz de entender. Pero es que no son solo estos dos factores. Si nos dedicamos a desglosar cada uno, nos tomaría eternamente, y quizá no quieran quedarse, así que lo pondré de manera simple. Dan no tiene una red de apoyo, no tiene dinero suficiente, está aislado del mundo exterior casi por completo, y la única razón por la que se mantiene vivo es su abuela. Su baja autoestima lo condiciona, lo hace aceptar tratos inhumanos como si fueran normales, y llega al punto de conformarse o hasta alegrarse con un mínimo de afecto, una migaja del amor que nunca recibió. Dan racionaliza el daño al tratarse a sí mismo como un objeto merecedor del mismo, y por encima de todo esto le tiene miedo a Jaekyun porque sabe lo que éste es capaz de hacer. Vio la brutalidad con la que trató a una de sus parejas anteriores y eligió quedarse para no sufrir el mismo abuso. Por esto y por mucho más podemos decir que no, Dan no está enamorado, no está eligiendo libremente. Dan está solo, roto y herido, pero aún así sigue sobreviviendo en medio del vínculo traumático. Sigue soportando hasta que se cansa, y cuando finalmente se cansa, huye. En el momento en el que Dan se va, finalmente elige por sí mismo un camino, lo que resulta aliviador tanto para él como para nosotros como lectores. Pero el alivio no dura mucho. Entramos con él en un declive mental y emocional desgarrador,
una caída a un abismo que él ni siquiera sabe que existe. Problemas de sueño, de salud o de estrés, sin nombrar sus adicciones, que también son un contribuyente mayor a lo mencionado anteriormente. Y allí es cuando vemos a Dan colapsar dentro de un mundo que nunca le ha tenido piedad, que nunca fue hecho para él, mostrando lo frágil que es. En realidad no es así, pero ¿por qué entonces vemos a Dan como alguien tan frágil? ¿Por qué lo vemos casi como un niño? Regresaremos a la trama principal una vez analicemos el siguiente tema un poco más a detalle. Y nuevamente en esta segunda parte hablaremos de otro tema controversial, no solamente en Jinx, sino en gran parte de las historias BL: la infantilización del sufrimiento. No estoy diciendo que Dan tenga la madurez mental de un niño ni nada parecido, sino de que podemos evidenciar cómo el propio fandom infantiliza a Dan como personaje, aludiendo que es alguien frágil, débil, que necesita la protección y el cuidado de alguien para salir de su situación, que necesita que alguien lo salve, un padre, en lugar de ver la realidad de la historia. Si no estoy mal, Dan tiene alrededor de 30 años en el manga, y por tanto es mucho mayor no solo que Jay, sino que la gran mayoría de los lectores, lo que nos pone en una situación un tanto extraña. Sí, entiendo que muchas veces se trata a Dan como un bebé o como un niño de manera irónica o satírica, y realmente no tendría problema con ello debido a que yo también estoy consciente de que es una historia ficticia. Pero no es la primera vez que sucede, y no es el primer personaje que he visto así por su fandom. No siempre son personajes trágicos, y en esta ocasión, para no hacer muchísimo más largo este video, no profundizaremos en ningún caso en específico, sino en la problemática que lleva tanto a los personajes como a sus fans a seguir el molde. Y es que ocurre lo mismo en muchas ocasiones. El bottom pasivo de la relación es alguien más frágil, más delicado en todo ámbito, ya sea físico o emocional, más dócil e infantil, alguien que necesita del top activo para vivir en estabilidad, o alguien que se encuentra en situaciones de peligro donde es salvado, hubiese o no una salida al conflicto por su cuenta. Mientras esto pasa en las historias, los fans alimentan dichas narrativas en sus comunidades, llegando a infantilizar el sufrimiento de los bottoms solo porque son bottoms. No digo que nieguen el sufrimiento o lo minimicen, solo que lo ven como si fuera algo más bien tierno, o que induce una especie de pena, simpatía que no llega a ser de todo, ya que aunque ven las circunstancias y problemas por las que tiene que pasar el personaje en cuestión, esperan a que sea salvado, sacado de ahí, liberado de todo lo malo para que tenga una feliz vida para siempre con el interés romántico, quien llega a solucionar todos sus problemas con el poder del dinero, del amor y del guión, sin dejar secuelas de ningún tipo en nadie. No estoy diciendo que esta sea la norma, o que las cosas siempre sucedan de esta manera, pero muchas veces lo hacen y la gente simplemente irá con ello como si nada. Y esto es lo que pasa con el fandom de Jinx. Como ya lo hemos cubierto en la parte anterior, Jinx tiene un enfoque más realista y brutal, pero a veces parece que el fandom llega a superficializar cada cosa que sucede aquí, desde el abuso hasta los trastornos mentales y el sufrimiento, el grito de ayuda que Dan una y otra vez no es capaz de verbalizar. Sé que la historia no es real, pero el dolor que muestra sí, y por eso me resulta tan frustrante ver cómo las personas simplemente ignoran todo lo que ya hemos hablado, lo que está a simple vista en la historia, y esperan que las cosas se resuelvan mágicamente para el siguiente capítulo. Pero no es tan fácil como suena, lo que nos lleva a nuestro último punto. ¿Hay una salida para todo este ciclo de abuso? Volviendo con los eventos de la historia, llegamos al punto de colapso mental, emocional y físico de Dan. Ahora, si bien está libre de su abusador en gran mayoría, su situación está lejos de mejorar. La vida de su abuela prende de un hilo y él tambalea con ella, completamente desesperado por no perder a la única persona que parece ser un hogar para él. Con la intención de cuidar a su abuela, deja de dormir, pasando casi todo el tiempo en el hospital y olvidando cuidar de sí mismo hasta poner en peligro su vida, casi llegando a un suicidio no intencional. Y es allí, al borde de la muerte, que llega la persona que menos esperaba a salvarlo, Jaken. A partir de este momento las cosas ciertamente cambian. Dan no quiere volver a trabajar para Jaken, no quiere verlo, no quiere tener ninguna clase de contacto con él en absoluto, esperando poder dejar ese pasado atrás y continuar cuidando de su abuela. Pero Jaken es terco e incansable, sigue tratando de hacer que Dan regrese con él a toda costa, imponiéndose de manera extraña, mudándose a su lado y haciendo sentir a Dan que quizá
Jae hacía todo eso por él. Dan también empieza a notar ligeros cambios en el comportamiento de Jaehyun, las maneras sutiles en las que se preocupa y cuida de él, y cuando está a punto de volver a tener esperanza nuevamente, de creer que es importante para el luchador, vuelve a escuchar sus palabras desmoralizadoras y entiende que la única razón por la que el hombre volvió después de haberle hecho tanto daño fue porque necesitaba la cura para su Jinx. Y esta es la última vez en la que vemos a Dan tener esperanza en Jaehyun o en sus antiguos sentimientos. A partir de aquí vemos como Dan se encierra emocionalmente, finalmente cediendo a las peticiones de Jaehyun y volviendo a tener sexo con él, recordándole tanto a Jae como a sí mismo que simplemente es por el dinero. Sin embargo, su salud sigue siendo pobre y así que permite que Dan lo ayude y lo cuide, tratando de no esperar nada de él y esperando no encontrarse con otra decepción por parte del luchador. Y volviendo a los últimos capítulos emitidos hasta la fecha que estoy escribiendo este guión, Dan se encuentra en los brazos de Jaehyun después de haber salido a petición del casero, completamente sorprendido de la gran fuerza con la que Jae lo abraza, y más aún por el alivio que muestra al insinuar que creyó que Dan fue quien cayó al mar, pero no tiene tiempo para pensar en ello, por lo que se va, dejando al luchador solo con sus pensamientos, quien se cuestiona sus sentimientos hacia Dan, y así dejando inconclusa una conversación que hace que Dan se cuestione nuevamente los motivos de Jaehyun, preguntando si realmente significa algo para él, o si le hubiera afectado de alguna manera si Dan terminase ahogándose en el mar. Parece dudar del hecho, lo que nos muestra que ya no confía en sus propias esperanzas vacías, ya no cree en Jaehyun, y sabe que él simplemente trabaja para el hombre, lo que nos podría llevar a una nueva dirección en la historia. ¿Qué ocurrirá durante los siguientes capítulos? ¿Cómo reaccionará cada uno al enfrentarse con sus propios sentimientos y los del otro? Nada de esto está respondido todavía, y en los próximos capítulos quizá podamos llegar a una conclusión, quizá no. Lo cierto es que, como vimos anteriormente, Jaehyun está cambiando y naturalmente Dan también. Ambos son personajes profundamente humanos con una historia detrás, aunque quizá no tan trágica como muchos lo esperaban, con una evolución y, por supuesto, con muchísimo espacio para el cambio. El cambio no es imposible, pero aún así hay un largo camino por recorrer para que podamos llamar a esta historia y a esta relación un romance, y quizá no veamos cada uno de los puntos que hablamos resolverse como en la vida real. Quizá nadie busque ayuda psicológica, quizá simplemente haya una resolución casi fantasiosa como muchas veces tanto los autores como los lectores estamos acostumbrados a ver. Y eso no está mal, es simplemente ficción, pero no olviden que muchas veces la ficción retrata la realidad. Es cruda, dolorosa y a veces incluso absurda. Y esto es lo que nos muestra el manga, un mundo hecho de realidad, de humanidad indiscutible, de momentos tristes, de odio, de rabia, pero también de esperanza, de resistencia, de cambio. Esta humanidad de esta narración es exactamente lo que hace de Jinx, al menos para mí, una buena historia sin importar a qué conclusión llegue. Una pequeña anotación más antes de concluir este video. Dan no es alguien frágil. Es alguien que resiste cada vez, alguien que sigue de pie a pesar de que la vida y el destino, y probablemente el guión, hayan jugado con él de maneras crueles sin parar. Amo a Dan como personaje porque nos muestra que él simplemente es un humano y nada más, un humano que sigue siendo fuerte, que sigue soportando y que eventualmente llegará a un final feliz. No solo porque es la manera en la que las cosas deben terminar, sino porque genuinamente Dan merece toda la felicidad que nunca pudo tener, y yo seré la más feliz al verlo mejorar. Pero aún estamos a un largo camino de ese final feliz, así que continuemos viendo esta historia desarrollarse hasta su culminación. Y con esto doy por terminado el análisis de Jinx. Muchas gracias por quedarse hasta el final y por escuchar a una extraña hablando durante tanto tiempo sobre un par de personajes. No lo voy a negar, es mi cosa favorita de hacer, así que seguramente tendrán más de mí hablando en un futuro. Y aunque haya planeado sacar este video antes del 22 de julio, estoy bastante segura de que no lo terminaré, así que lo siento si hay algo más de los nuevos capítulos que no añadí en estos análisis. En fin, esto ha sido todo por hoy, espero que tengan un buen día y nos veremos en una próxima ocasión. Yo soy Danae, bye.